He aquí un ejercicio propuesto por un estudiante desde España. Este es un pantallazo de la clase de su profesor y vamos a hacer caso omiso de esta parte, puesto que realmente el profesor no resolvió el ejercicio, sino que estaba dando como explicaciones adicionales. Se tiene una transformación f que transforma S1, el primer vector base de la base canónica de R2, en un vector en R4. Pero dice aquí, sabiendo que las coordenadas de f de S1 y f de S2, que está aquí también, están referidas a la base BR4, que son estos vectores. Es decir, no es que la imagen de S2, por ejemplo, sea el vector de coordenadas en X0, Y1, Z igual menos 1, cuarta componente, llamémosla 0, en la base canónica, que es donde uno las puede dibujar fácilmente, sino que es que la imagen es 0 veces el primer vector base, más una vez el segundo vector base, menos una vez el tercer vector base, más 0 veces el cuarto vector base. Así podría yo, al hacer esa operación, ver el vector realmente en la base canónica de R4 donde lo comprendemos. Pero aquí advierte que estas son componentes en la base de R4, diferente a un ejercicio que hice, este mismo, pensando que la imagen de S1 era el vector de R4 con estas componentes en base canónica. Ahora, demos allá la matriz asociada a F referida a la base canónica de R2, que es S1 y S2, como base del espacio de salida, y a esta base que llama BR4, esta que está aquí, como base del espacio de llegada. Aquí entonces lo digo. La imagen de S1 que él da, vector primero de la base canónica de R2, tiene estas componentes en esta base. Y la imagen de sus dos tiene estas componentes en esta base, en aquella base. Y piden la matriz de la transformación que va de la base E de R2. Ahora yo he puesto aquí una especie de doble línea o lo que podría llamarse subrayado o en inglés bold, negrilla. Porque esto no es, esto es un conjunto, es esta base. Y como la base de R4 tiene vectores muy parecidos, he querido colocar aquí la dimensión para ser claro. Se refiere a vectores de dos componentes en R2. S1, 1, 0 y S2, 0, 1. Ahora, ¿cómo se hace tal matriz? Simplemente, y la llamo F mayúscula. Esta nomenclatura la voy a utilizar y la voy a mejorar en otro video. F mayúscula se llama la matriz asociada con la transformación. Sus columnas son las imágenes de S1 y de S2, que es la base de salida. En la columna deben aparecer las componentes en esa base BR4, es decir, lo que me han dado aquí en columna. Y tengo ya la matriz de la transformación en bases E de R2 y B R4. Es muy sencillo, puesto que me dieron la base de salida y las componentes en esta base. Es un ejercicio hasta este momento trivial. Pero piden la pregunta B que hay en la matriz asociada a la función o a la transformación F, usando como base de salida la base canónica de R2 y de llegada a la base canónica de R4. O sea, los SU1, SU2 en R2 y los que llaman SU1, SU2, SU3, SU4 en R4. Hay muchas maneras de hacer este ejercicio de manera muy sencilla sin utilizar la parte A, que fue lo que se hizo, pero voy a usarlo como una práctica. Como yo tengo ya construida la matriz de la transformación, que va de base E a base R4,
Ahora necesito lo que llama la matriz de cambio de base de BR4 hacia E4. Y esa matriz de cambio de base es bastante elemental, porque simplemente para escribir la matriz de cambio de base vas a escribir los elementos de esta base, puesto que va de la base BR4 a la base canónica, y estos ya están en canónica. Es la base, pero están en canónica. Basta escribirlo así y me da esa matriz, y al hacer este producto nos da esta matriz que irá desde la base de sub 2, o sea, E de R2, a la base E de R4. Y esta es la matriz de transformación en estas bases. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo voy a utilizar esta matriz para hallar imágenes, que es para lo cual se utiliza, tengo que utilizar vectores, aplicar a vectores en base E2 y me darán respuesta en base BR4. Esta matriz se aplica a vectores en base E o E2 que he llamado para recordar que es de R2, y la respuesta da directamente en base canónica de R4. Aquí no, aquí daría enmascarada, aunque saliera de la misma base. De modo que esta es la respuesta de la matriz de la transformación lineal F de la base canónica de R2 a la base canónica de R4. Y claro, sabíamos que F de 1, 0 era 1, 2, 0, menos 1 en base R4, y simplemente por desarrollar estas componentes, primer vector base con el 1, el 2 con el segundo vector base, el 0 con el tercer vector base y el menos 1 con el cuarto vector base, me da un vector en R4. Es decir, que la imagen de 1, 0 en R4 ya no se mira de esta forma, sino que es este vector. Por lo tanto, por supuesto, si yo tengo esto en base canónica y esto en base canónica, que ya está hecha la operación de desenmascarar estas componentes, esta sería la primera columna de la matriz que hemos nosotros calculado. Aquí está. Y también se puede comprobar de muchas maneras. Utilizo la matriz que he calculado sobre el vector 1, 0, que para eso es que sirve, y me da por multiplicación este, que es exactamente lo que resulta de aquí. Ahora, para esos dos, me decían que en las bases E y base R4, esta era la componente de la imagen, la desarrollo, y me da esto. Esta sería la segunda columna de la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas, que está aquí. Ahora, si tuviera la matriz, que ya la tengo, que la acabé de calcular, y la aplico sobre el segundo vector base de R2, me da por supuesto esto, que es la segunda columna de la misma matriz. Adjuntaré como recurso la imagen de este documento.